Néstor Gino está en Buenos Aires, uno de nuestros enviados especiales. Está con Diana Mondino, economista y candidata de la fuerza que lidera Javier Milei, la ganadora de los comicios. ¿Cómo estás, querido Néstor? Buen mediodía. PTT, Federico, buen mediodía, gusto en saludarlos a la distancia, por cierto. Aquí estamos con la doctora Diana Mondino. ¿Cómo está, Diana? Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo va? Muy bien. ¿Contenta? Ay, con ojeras, porque anoche me acosté muy tarde y hoy había que levantarse temprano como siempre, así que sí. Es mucho lo que tenemos que preguntarle. Diana hoy ha sido abrumada por los llamados de todas partes, así que empiezo rápido por lo político. Seguramente después vamos a volver, pero vamos a entrar de lleno a lo económico, que por cierto es su materia ya que la tenemos aquí. Esto es la expresión del hartazgo social, como algunos especialistas entienden lo que pasó ayer. ¿Y por qué no puede ser la expresión de que somos los únicos que presentamos propuestas, que somos los únicos que dijimos cómo se sale del problema, que somos los únicos que dijimos qué es lo que haríamos, en qué forma, que hace 3 meses que tenemos registrada la plataforma electoral? Puede ser que sea hartazgo, pero también puede ser que haya gente que escuchó las opiniones y de los demás dicen, ¿y a qué estoy votando? Estoy votando una persona, pero no sé qué piensa, no sé qué quiere. A lo mejor es eso. Bueno, Diana es ya oficialmente la candidata a legisladora, diputada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más allá de que tiene el mayor tiempo de permanencia allá en Córdoba. Y le quiero preguntar ahora, ya sí entrando a lo económico. Esto que está pasando, esta devaluación así de un plumazo, de un batacazo, de un 20%, y lo que esto implica, ¿se puede entender como que el gobierno, como que Massa está tirando la toalla de antemano? A ver, veníamos con un ritmo de devaluación del 12%. Y ahora esto sería 21 y supuestamente, si se lograra, va a estar hasta octubre, con lo cual es una devaluación más baja que la que teníamos antes, porque te falta la mitad de agosto, todo septiembre y todo octubre. O sea, si hubiéramos seguido con el ritmo anterior, tendríamos que tener una devaluación de casi 40, y acá es 21, es la mitad. Así que habrá que ver cómo viene. Lo que pasa es que hay una cosa que tenemos que darnos cuenta, o sea, esta pared yo no la puedo mover. El dólar no hay. La realidad no se puede cambiar. Se puede decir todos los discursos que uno quiera, pero no hay dólares en el Banco Central y se mantiene esta política absurda de exigir a los exportadores que entreguen sus dólares para dárselo un minuto después a un importador a un precio últimamente más bajo que el que acababa de comprar, con lo cual era una pérdida para el Banco Central. Eso es inflacionario, genera problemas de toda naturaleza. O sea, estábamos llevando una política, yo te diría que demencial, desde agosto, septiembre del año pasado. El primer dólar soja fue en septiembre del año pasado. O sea, todos dijimos no va a funcionar ni el dólar soja 1, ni el 2, ni el 3, ni ahora este dólar maíz o algo, porque no sirve, porque lo único que hace es castigar al que trabaja. Y bueno, en algún momento llegamos. Creo que lo hicieron estirar mucho. Creo que ellos tenían la expectativa de que se pudiera de alguna manera demorar lo inevitable, y lo inevitable es que el Banco Central no tiene dólares y no los va a tener. Le hago una última pregunta, yo después le doy paso a mis compañeros porque Diana tiene retorno. Y le quería preguntar, a pesar de que los otros días el propio ministro Massa se nos enojó en Córdoba cuando le preguntamos del impacto del dólar blue en los precios, que es inevitable y sabemos lo que va a pasar, ¿cómo el gobierno puede pretender dar la vuelta, como ayer dijo Massa en el búnker, de acá a octubre, con esta suerte de debacle? Esto va a ser imposible directamente, porque el desbarajuste, ¿qué análisis hace? ¿Puede llegar a ser total o no? Bueno, no, esperemos que nunca haya un desbarajuste total, porque esa la pasamos todos, ¿no? Los 47 claro. millones los sufrimos. Creo que también hay anuncios de... ¿Te acordás que hace 2 años le llamábamos Plan Platita? Sí. Que se dan bonos por acá, sí. Compensaciones por la mayor inflación que va a haber. Pero es un perro que se muerde la cola, ¿no? Suben los precios, entonces suben los bonos, pero como no hay plata hay que emitir, y como hay que emitir, entonces suben los precios, y así hacemos una espiral que nunca termina. Posiblemente el gobierno crea que con esas cosas, más controles de precio, puede tener éxito, pero digamos, llevamos 50 años haciendo ese tipo de políticas, nunca funcionaron. Yo entiendo que cuando están en elecciones ellos traten de durar una semanita más, pero si no era esta semana, era la que viene. No hay más dólares y no va a haber. PTT, Federico, Diana los está escuchando. Gracias, Néstor. ¿Cómo está, Diana? Gracias por atendernos. Una consulta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Esta mañana veíamos en los portales la caída de los bonos argentinos en Nueva York. ¿Esta es una señal de desconfianza hacia el triunfo de Milei
o hacia el gobierno? ¿Cómo lo lee usted? Uy, mirá, la única forma que hay que alguien con pesos pueda comprar dólares es a través de los bonos. También agregale esa opción a la que estabas diciendo, ¿no? El famoso contado con liquidación. A ver, puede ser que haya gente que diga, mejor llego a las elecciones estando con dólares. Puede haber gente que diga, no, yo no voy a correr el riesgo de mantener unos bonos de un gobierno que está en default, que no ha hecho nada para bajar el déficit, que le ha prometido, eso sí es importante, ¿no? Ha dicho que le va a prometer al Fondo Monetario bajar el déficit y, bueno, todavía no se conocen las medidas, puede ser que sí, pero todavía no se conocen. Entonces, cualquiera que ve esto dice, bueno, si el gobierno tiene déficit, la única forma de financiarlo es con más emisión monetaria, más dinero en la economía y el mismo nivel de producción. ¿Qué pasa con los precios? De todo, ¿eh? Lechugas, zapatillas, si te querés comprar una campera o el dólar. No puedes meterle más pesos a la economía continuamente sin algún tipo de mejora en la producción. Diana, para que todos lo entendamos, porque hasta acá eran enunciados de Milei. Ha ganado Milei, ha sido el ganador y de repente uno comienza a repasar lo que ha venido escuchando casi a vuelo de pájaro. ¿Qué significa, y usted que es economista puede ser didáctica y puede ilustrar a la gente, qué significa lo que dijo Milei, dolarizar la economía? A ver, por empezar, Milei ha ganado las primarias, todavía tenemos que llegar a las generales, quién sabe, eventualmente un balotaje. En Argentina yo no diría que hay 3/3, diría que hay 4/4, porque hubo un 25% de la gente que no fue a votar, no sabemos qué opina, no sabemos qué va a hacer. Entonces, todavía yo diría que en la moneda no está demasiado claro qué es lo que va a ocurrir. Quedó muy claro que hay una preferencia muy importante de la gente por dejar de escuchar pavadas y escuchar cosas concretas. Y aparentemente les ha gustado lo suficiente para que haya esta cantidad de votos. Ahora bien, ¿cómo va a seguir este tema? No lo sé. Yo creo que va a haber muchísima mayor coherencia. Y me distraje porque pasó alguien y se me fue la mitad de la pregunta. Yo le preguntaba, ¿qué significa en términos concretos dolarizar la economía? En términos concretos, la dolarización, perdón. A ver, si vos querés ahorrar, ¿en qué ahorrás? Si los que nos escuchan quieren ahorrar, ¿en qué ahorran? Si querés hacer un contrato que dure más de 2 meses, ¿en qué lo haces? Entonces, la verdad que muchísimas actividades en Argentina están hechas en dólares. El propio gobierno debe dólares. Los propios contratos de compra o venta que hace el gobierno, por ejemplo, de gas, son en dólares. Muchos alquileres ya están en dólares. Y no solamente en la ciudad de Buenos Aires, en todo el país. Los precios de los autos están traducidos a dólares. Entonces, una dolarización de la economía ya está ocurriendo. La diferencia de lo que estamos tratando de decir, señores, no nos mintamos más, no tengamos 25 tipos de cambio, tenemos que tener uno solo, que todo el mundo a ese precio pueda comprar o vender, que no esté obligado, como ahora, a entregar, un exportador tiene que entregarle los dólares al Banco Central a un precio muchísimo más bajo de lo que obtendría en otro lado. Si una empresa ganó dinero, no la puede convertir en dólares, y si la convierte en dólares, no se la puede gastar en lo que quiera o no puede pagar dividendos. Entonces, tenemos que ir quitando todo ese tipo de cosas, que son de sentido común. Yo no entiendo cómo decir, voy a hacer las cosas lógicas, podría llegar a preocupar a alguien. Al contrario, evidentemente hay mucha gente que dijo, hey, eso es razonable. Si yo tengo dólares en el bolsillo hoy, me costaría usarlos, porque el gobierno te exige que esté bancarizado. Entonces, si yo quiero llevar esos dólares al banco para bancarizarlo, me van a decir, ¿de dónde los sacó, señora? Y yo decir, no, los compré en la esquina. Ah, no se puede. Entonces, ese tipo de cosas son las que estamos diciendo que tienen que desaparecer. Ahora, no es 1 a 1. ¿Cuánto ganaríamos en dólares? ¿Puede hacer usted una cuantificación? ¿Cómo va? No, mira. Ay, para que se me cayó. Aquí está. Se me cayó el aparatito este. Sí. A ver, no, 1 a 1 no sería. O sea, si hay... Una cosa es que la gente pueda hacer transacciones en dólares, o sea, la libertad de monedas, le decimos. A ver, si vos vivís en Misiones y querés hacer una transacción en reales, ¿por qué no? O en guaraníes, ¿por qué no? ¿Ok? Entonces, una cosa es que haya libertad de monedas y otra cosa es que el Banco Central diga de una vez por todas cuál es el precio. Lo que te estoy diciendo es que el Banco Central no se tiene que meter a decir cuál es el precio. Yo no sé si 1 a 1, raíz cuadrada de pi, no tengo la menor idea. Diana, yo lo que digo es, entre él y yo queremos hacer un contrato, que podamos hacerlo.
Diana, Federico Tolchinsky la saluda. ¿Cómo le va? Un gusto. Además de ser usted... Otra vez, Federico, me despertaste esta mañana. Me despertaste esta mañana. Además de ser una destacada economista, usted es una reconocida tuitera. Además de economista y empresaria, usted es tuitera. Habrá visto que Lali Espósito publicó ayer, la cantante Lali Espósito, qué peligroso, qué triste, y por si no quedaban dudas, hoy amplió que lo que considera peligroso y triste es que haya gente que vote a un antiderecho. ¿Qué respuesta le daría usted a Lali Espósito? A ver, Lali puede decir, o ella o cualquiera, puede decir lo que le parezca. A mí me gustaría que aclare cuáles son los derechos que una propuesta de mi ley quitaría. Yo diría que al contrario, mira, justo lo que estábamos hablando son más derechos. Te dejo ahorrar, por lo tanto te dejo invertir. No te dejo yo, Diana, sino el sistema argentino, el Estado, no te impide ahorrar. Si querés tener dólares, podés tenerlos. Si querés exportar, podés exportar. O sea, ¿cuál sería el derecho que te quitarían? Desde el punto de vista económico, yo creo que ganarías muchos más. Y en otro tipo de ámbitos, no hay nada más liberal que la propuesta que tiene La Libertad Avanza. O sea, perdón, a lo mejor ella tiene una idea de que haya algún derecho que se va a cortar. Sería bueno saberlo y a lo mejor le podemos contar si tiene o no tiene razón. Tiendo a pensar que no debe tener razón, pero... Diana, los gestos son muy importantes después de la votación. Y ayer, por ejemplo, Patricia Bullrich felicitó a Milei. En el búnker de Patricia Bullrich lo aplaudieron a Milei. También tuvo una mención Mauricio Macri. Y Milei no le dispensó ninguna palabra al resto de las fuerzas políticas, inclusive las que se supone que podrían estar ideológicamente de manera más cercana. Habló de algo así como populismo de buenos y malos modales, prácticamente los metió a todos en la misma bolsa. Milei no va a conciliar con nadie, ¿usted cree que no va a concertar con nadie? ¿Va a jugar solo o puede llegar a pactar? Eso se lo tendrías que preguntar a él. Pero yo te puedo decir que La Libertad Avanza es muchísimo más amplia de lo que todos sospechan. A nivel técnico somos varias, no te voy a decir que cientos de personas trabajando, pero somos muchos. La idea de qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, bueno, surgen de nuestra Constitución y surgen del sentido común o de ver lo que se hace en otros países que ya tienen experiencia. El hablar y concertar. Yo voy a estar en el Congreso como diputada nacional. Por definición, voy a hablar con todos. O sea, hay 256 candidatos a diputados. Las leyes tienen que salir por mayorías. Es necesario consensuar un montón de cosas. Necesitamos que haya opiniones, pero no vas a tener unanimidad. Yo creo que al contrario, una cosa muy buena sería que Argentina abandone este discurso de que tiene que haber un relato único, que tiene que haber un monopolio en las opiniones. Tenemos que abandonar esta idea de que el Poder Ejecutivo le dice al Congreso lo que tiene que votar y cuidadito con ponerte en contra. Orgullo de que salgan leyes por unanimidad. Son muy pocos los temas en un país en donde realmente puede haber unanimidad, que todos estemos de acuerdo. Sería fantástico, ¿no? Pero no se me ocurre que haya demasiados temas en los cuales la totalidad de la población puede estar de acuerdo. Por lo tanto, en el Congreso sí o sí va a haber que hablar, que colaborar, que consensuar. Las mejores posiciones ganarán más votos. Y bueno, nosotros vamos a tener propuestas. Gane quien gane. Yo no sé quién va a ganar en octubre. Gane quien gane. Ya es bastante claro que La Libertad Avanza va a tener un grupo de diputados relativamente importante y que vamos a tratar de trabajar. Nosotros tendremos nuestras propuestas, los demás tendrán las suyas y trabajaremos. Consensuar no es arrodillarse ante el otro. Consensuar es, tenemos este objetivo, ¿cuál es la mejor manera de lograrlo? Diana, si gana Milei, ¿usted sería ministra de Economía? Para, me está haciendo una pregunta que no, le quería preguntar, Diana, ¿a quién prefiere en un eventual balotaje frente a Milei? ¿A Patricia Bullrich o a Sergio Massa? Al que la gente vote. La gente elige, todos nosotros somos ciudadanos, cada uno de nosotros elegirá. Y bueno, si fuera, por ejemplo, un balotaje Patricia Javier, diríamos que claramente la sociedad ha tenido una preferencia por cierto tipo de ideas. Si fuera un balotaje Javier Massa, diríamos, bueno, hay dos conceptos del mundo, no de Argentina, del mundo, que no se parecen demasiado. Y bueno, la gente preferirá en cuál quiere vivir. Pero yo no te puedo decir de los 47 millones de argentinos y los varios millones de votos qué es lo que cada uno va a preferir. Néstor. Sí, justo ahí nos superpusimos con Federico.
lo que le quería preguntar a Diana, es una de las más reconocidas dentro del equipo de Milei. Por eso se lo pregunto como experta en economía. Si llegara a ganar, eventualmente fuera elegido presidente, ¿estoy hablando con la futura ministra de Economía de la Nación? No estás hablando con la futura ministra de Economía y te digo, no soy de las más reconocidas, soy la que les tengo paciencia por ser cordobeses. Porque ya estamos hace rato acá y uno tiene que trabajar. Así que los veo a todos. Chau, chau. Gracias, Diana. Muy amable. Bueno, queda abierta ahí la posibilidad. No sé. No, te dije que no, te dije que no. Te dije que no. No te trampa, ¿eh? Chau, chau. Gracias, Diana. Muy amable.